Hace unos días me levanté a las 2:30 am a hacerle leche a mi hijo, nos cuenta Ari Mendoza. Salí al baño y al ratito que regreso me acuesto en la cama y escucho claramente cómo en el pasillo que da con la ventana caminaban de un lado a otro. De repente al final del pasillo se dejaban de escuchar. Lo más raro es que los perros nunca ladraron. Después de eso, sentí como alguien cayó sobre mí como una sombra y mi hijo empezó a llorar y decir mamá. Ahí está. Todo fue muy raro. Esa sensación la pasó mi suegra igual el mismo día. Nos dicen que hay aluxes. Para el que no sepa, acabo de investigar y aluxes al parecer es un tipo de duende de origen maya. No lo conocía, pero es algo bastante interesante. La siguiente historia nos da cuenta Paola MV. A mi mamá se le apareció en su cuarto una señora que le dijo que iba a estar bien cuando estaba afligida por unos problemas personales, y normalmente le pasa eso cuando se siente débil. Cabe mencionar que en ese cuarto velaron a una señora de la casa, y aunque nunca la conocimos, cuando fuimos a la casa de la hija a pagar la renta, mi mamá la reconoció en una foto grande, como las que antes tenían, que parecían pinturas, y nos contó lo que había ocurrido. Otra historia es que posterior a eso, hace un par de meses empecé a ver a un señor mayor de edad, ya viejito, caminar por la cocina, en especial, pero solo cuando estaba en el patio, y yo lograba verlo de reojo, algunas veces como si pasara atrás o al lado de mí. En realidad no me daba miedo. Le comenté a mi mamá y a mi hermana. Llegamos a la conclusión de que podría ser don Carmelo, esposo de la señora que vio mi mamá. Él era nuestro rentero, a él sí lo conocíamos, y había fallecido para el mismo tiempo que a mí me ocurrió eso. Le pregunté a mi mamá qué tan importante era esa casa para él en vida, y me platicó que fue su primer casa, donde vivió con su esposa e hijos hasta que hizo más, pero esa fue la primera y suponemos la más especial. La siguiente historia nos da cuenta Luana OZ7DX. Mi primo un día estaba haciendo la tarea. Cabe resaltar que tiene una hermana y ese día no estaban sus papás, es decir, estaban solos. Yo había ido a la casa de mi abuela y arriba de la casa de mi abuela estaba la casa de mi primo. Pero bueno, como decía, él estaba haciendo la tarea y ya había terminado. De repente vio como una figura pequeña detrás de él, pero no se volteó, ya que estaba terminando de escribir algo cuando terminó. Entonces le dice a su hermana, Kira, vamos abajo, ya terminé mi tarea. Después él siente una mala vibra, voltea rápidamente y nota que esa sombra que él pensó que era su hermana se esconde rápido. Él estaba asustado, entonces busca a su hermana, buscó por toda la casa, nada. Después la encontró en la habitación de él con la puerta cerrada jugando con su gata Mishu. Esta siguiente historia también nos da cuenta Luana. Cuando me pasó eso tenía 8 años. Eran vacaciones, me fui a la casa de mi abuela y yo me dormía con ella, y mi mamá en otra habitación enfrente de la mía. En fin, cabe aclarar que yo tengo 2 teléfonos. Yo tengo la costumbre de levantarme temprano como a la 1 o 2 de la madrugada. Yo me levanté a buscar uno de mis teléfonos y agarré uno cualquiera. Me fui a la habitación de mi madre y ya acostada vi que no tenía batería, por lo que tenía que ir a buscar el otro. Y estando allá, vi de reojo una sombra amacándose en una de mis sillas. Me quedé inmóvil, no podía moverme. Y luego esa sombra se acerca a mí y me rasguña en la cara. Después no recuerdo más nada, solo recuerdo que me levanté asustada. Pensé que todo era un sueño, pero la verdad ese sueño había parecido muy real. Voy al baño, me miro al espejo y me veo el rasguño que me había dado esa sombra o cosa o lo que sea en el cachete. Le digo a mi mamá y mi abuela y ellas no me creen. Pensaron que mi gata me había hecho eso o algo así. Traté de insistirles que sí era cierto y se fijaron en las cámaras de seguridad. Se fijaron en las cámaras y sí, ahí estaba, la sombra era real y no lo había imaginado. Luana, si en algún momento puedes conseguir ese video, estaría muy bien que nos lo pasaras para poder ponerlo aquí en un video y todos poder ver lo que pasó exactamente. Estaría muy divertido. Muchas gracias por compartirnos tu historia. La siguiente historia nos da cuenta Pau Gutiérrez. Una vez dormimos todos en mi casa. Se escuchó a las 6 am un rugido dentro de mi cuarto. Recuerdo haber visto mientras abría los ojos una sombra oscura de donde venía el ruido. Mis papás obviamente se levantaron rápidamente porque se oyó muy gacho. Hasta mis perritas ladraban muy feo.
pero no encontramos nada. Nunca supimos qué fue, porque descartamos automáticamente a mis perritas porque ambas ladran muy agudo. Entonces no fueron ellas. Le dije a una amiga un tiempo después y me dijo que echara sal debajo de mi cama, pero ya no volvió a pasar. Esta otra historia que también sucedió en mi casa es que mi mamá en la madrugada vio cómo se metía una sombra blanca a mi cuarto. La verdad es que tampoco le di importancia, pero sí es raro que los sucesos hayan sido en mi cuarto mientras ambos dormíamos. La siguiente historia nos la cuenta Argen Isabel. Como pasadas las 11 p.m., un poco más, estábamos jugando dominó dos primos, mi hermano y yo, cuando de repente hay un terreno al lado de mi casa que está cercado con malla ciclónica. Había una persona en un caballo tipo vestido de charro. Cuando levanté la vista, el hombre estaba debajo del caballo, el cual me vio y me llamaba con la mano. Cuando sentí miedo, no les dije nada a mis primos y hermano para no asustarlos. Ya se había terminado la partida. Me levanté y me fui a la sala. Ahí estaba mi mamá. Mi mamá solo les llamó a mis primos y les dijo métanse a dormir. Y no les dijo nada hasta el día siguiente y ya no volvimos a jugar en la cocina. La siguiente historia nos la cuenta Ariana Bonilla. Viví en una casa con un mega poltergeist. Era tan gacho que cualquier persona que entrara podía ver las sombras oscuras que se movían o hasta la viva imagen de espíritus no precisamente buenos. Me refiero que no solo yo los veía, también mis amigos, familiares que venían de visita, testigos de Jehová y gente atea. Nacer en una familia que se la dan de brujos pero que hacen todo mal es horrible. ¡Qué miedo! La siguiente historia nos da cuenta Mauricio Escribano. Yo sigo con la única experiencia paranormal que he vivido. He vivido muy pocas y esta es la más reciente. Afuera de mi casa escuché pasar un hombre que iba tosiendo, pero poco a poco esa tos se iba convirtiendo en ladrido de perro. Otra vez vamos a entrar a temas de nahuales, hermanitos, muy interesante. Yo creo que muchos, bombita, tenemos más cerca de lo que creemos a un nahual. Incluso puede ser alguien de nuestra familia y no lo sabemos. La siguiente historia nos da cuenta Fanny Alvarado. En mi casa hay 3 habitantes externos a mi familia. Un señor, una señora y un niño. A este último lo he podido ver tal cual con su ropa y estatura, y a él no solo lo he visto yo, sino que también mi hermano menor. Pues en una ocasión cuando estaba pequeño y platicábamos sobre este tipo de cosas, lanzó el comentario de sí, aquí hay un niño, juega conmigo y se llama Andrés. 7 a 8 años tenía cuando lo comentó. Oye, pues de hecho tú y tu hermano pudieron ver a este espíritu, que les digo, entre más jóvenes se supone que tenemos más percepción de esas cosas. Entonces es muy posible que sí hayan visto algo paranormal. La siguiente historia nos da cuenta Sherlock Holmes. Ah, caray. Mi padre me contó que vio una figura humanoide algo pequeña caer de la cochera y él y su amigo intentaron ver qué era y al salir le dijeron al vecino que si había visto algo. Ellos dijeron que no y 2 semanas después el amigo de mi padre falleció. En paz descanse. La siguiente historia nos da cuenta Dulce Tapia. Vi la cabeza de mi papá por un instante en el patio de mi casa y cabe resaltar que no se encontraba en la ciudad. Me quedé fijamente viéndola hasta que me citaron y desapareció. No pude dormir por días. No le dije a nadie por miedo de que no me creyeran. Pocos meses después, mi papá sufrió una segunda fractura en su rodilla. Fue muy extraño. Este último par de historias tienen, pues vaya, un tipo de premonición. Si se dan cuenta, vieron a su papá o vieron otra cosa y pasó algo malo después. Muchas personas, se dice, vaya, que muchas personas tienen esta percepción del futuro, de los sentimientos de los demás. No sabría escribirles exactamente cómo, pero se me hace muy curioso. La siguiente historia nos da cuenta Marilu González. En una ocasión, estuve sola en casa de mis papás. En su casa asustan terrible. Primero me estaban chistando. Tss, tss. Como todo, le dije de cosas. Me callaron. A los 5 metros se me apareció la sombra de un niño y estaba totalmente oscura. No le reconocía ni el rostro. ¡Qué miedo! Continuamos, hermanitos, con la siguiente historia y es de Alesh Montana. Un día que jugué Ouija con mis compañeros de la uni, al llegar a mi casa en la noche escuché que mi mamá decía mi nombre y yo le dije ¿qué pasó? Pero ella ya estaba dormida. Era imposible que yo lo hubiera escuchado porque además tenía música.
Suelo estar sola, muy seguido y a veces escucho pasos y siento que me tocan la ventana. Hace poco me pareció ver a una señora de oscuro en la madrugada y mis muñecos se caen. Pero solo yo he presenciado todo eso. Nadie más. A decir verdad, nunca me ha dado miedo experimentar nada de eso. Alesh, a lo mejor también eres sensible a estos temas paranormales, pero... Bueno, más bien en vez de sensible, creo que quiero decir propensa, pero no sensible. O sea, no te cala, no te molesta, pero sí te suele pasar muy seguido. Es algo muy interesante. La siguiente historia nos da cuenta Gerardo M. Figueroa. En la casa de mi abuela hay muchas sombras y todas las hemos visto. Cuando Acapulco se creó, la zona donde actualmente está la casa de mi abuela servía como basurero para los cuerpos de personas perseguidos por los Figueroa, que también son mi familia directa. Técnicamente es un risco barranco que da al mar. Es por eso que era fácil desaparecer a alguien ahí. Cuando se construye la colonia se comienza a dar muchos problemas porque había leyes que impedían la construcción, pero pues aquí andamos. Normalmente las sombras son más visibles durante el día que en la noche, y las puedes ver yendo y viniendo de un cuarto a otro. Yo pensé que era un problema mío porque tengo hipermetropía, pero un día mi abue, quien no tiene una pierna y la mayoría del tiempo está en su cuarto, me dijo que sí también había visto la sombra que entró a mi cuarto, porque es más normal ver y entrar y salir una sombra grande desde mi habitación. Es muy probable que en los cimientos de las casas existan aún cadáveres completos, pues nunca se escarbó mucho, solo para colocar los castillos. Cuando fue el terremoto de hace 2 años, mientras estábamos en la calle y veíamos las sombras pasar por la cocina entre apagones de la luz. De cierto modo me he sentido muchas veces en la película de Los Otros, muy buena, y rara vez se siente una vibra pesada. Por temporada sientes como el frío en la sala incrementa a cierta hora del día, pero de ahí todo normal. No tan normal, pero el que te salgan cosas así de la nada, pues sí, suele dar un poco de miedo, ¿no? Para los que no sepan qué es la hipermetropía, lo acabo de buscar, dice, es un error de refracción que hace que los objetos cercanos se vean borrosos, por lo cual, pues vaya, tú ves algo aquí cerca de ti y lo ves borroso, supongo que es algo de la vista, yo no sabía, lo acabo de investigar, pero bueno, Gerardo, gracias por compartirnos su historia. Hermanitos, la última historia de la noche nos la cuenta Miguel Ángel Vega Ortega. Sucedió mientras me encontraba dormido en mi habitación y comenzó con ese sueño extraño que tuve en el cual me había acostado tranquilamente boca arriba. Fue raro poder observarme a mí mismo de esa manera tan detallada, abandonar la habitación para seguir flotando y disfrutar de esa sensación de estar volando a los alrededores de mi hogar. Viaje astral, ¿qué tal? Tal como había sucedido antes, me encontraba observando mi casa desde el cielo. Cada cosa respetaba su lugar. Podía ver parte del patio delantero, el pozo que se encontraba a un lado de la casa, la parte del terreno donde se siembra maíz y todas las extensiones del terreno con claridad porque en ese sueño había luna llena. Exploré los alrededores con libertad para dejar al final la parte trasera que es un poco larga. Pasé por encima de mi casa de 2 pisos con una pequeña diferencia de altura para no tocar el techo. Al ir avanzando por el patio todo iba normal. Fue hasta casi llegar al límite de este, cuando noté algo extraño en él. Fue difícil distinguir lo que había en este lugar, puesto que en la parte de atrás hay un área donde comienzan los árboles de manzanas. Es ahí donde se pierde la visualización plena del patio. Pero entre estos árboles destaca uno de capulín, el cual está un poco más adelante de los otros bien alineados. Al irme acercando detrás de este capulín noté una sombra de un hombre bastante alto que estaba ahí, la cual cuando estaba suficientemente cerca se movió y lo que pude notar porque hubo un cambio en su forma. No sé si percibió cuando me acerqué o estaba cerca de él, pero cuando noté este movimiento sentí un escalofrío que me hizo sentir miedo y un escalofrío que nunca había experimentado. En ese momento desperté, pero estas sensaciones me acompañaban. Aún estaba nervioso y sudando cuando me percaté que necesitaba ir al baño, por lo que tuve que abandonar el cuarto y cruzar el pasillo y además abrir la siguiente puerta. Estando ahí tratando de olvidar lo soñado cuando me di cuenta que los perros estaban ladrando. No supe si llevaban ya rato sí, pero continuaron aún cuando me estaba lavando las manos. Recordé que en esos días se mencionaba cómo había gente maliciosa que buscaba llevarse cosas de las casas, por lo que decidí echar un vistazo por la ventana que daba al patio trasero de mi casa, y en caso de ver algo, avisar. Así que abrí la ventana y saqué la cabeza para primero ver en la parte de abajo, pegado a la pared, los tanques de gas y demás objetos. Todo se veía claro, pues porque había luna llena. En ese momento no me percaté de ese detalle. En ese momento no me percaté que ese detalle coincidía con lo que había soñado.
por lo que de manera natural dirigí mi mirada hacia donde estaba ladrando el perro. Al verlo me di cuenta que lo hacía en dirección de la parte trasera del patio. Miré al otro perro que estaba más alejado y este lo imitaba. Ambos estaban dirigiendo su desaprobación y enojo al lugar donde se encontraba ese árbol de capulín. Rápidamente miré al capulín. Entonces fue cuando lo volví a ver. La sombra que había soñado minutos atrás estaba en el mismo lugar. Fue cuando el pánico se apoderó de mí y al pensar que estaba viéndome o podía verme como lo hizo en el sueño, me asusté mucho más. Tardé mucho en reaccionar, o al menos así lo sentí, pero en cuanto pude salí corriendo para regresar rápidamente a mi cama. Ahí el miedo me mantuvo despierto durante mucho tiempo. Tardé mucho en recobrar la compostura y poder cerrar los ojos en esa noche. Posteriormente, y no sé si tuvo que ver con este suceso, pero a partir de ahí notaba más sombras o siluetas dentro y alrededor de la casa. A veces me sentía acompañado en una habitación vacía, donde solo me encontraba yo. Muchas ocasiones tuve sueños como aquel y siempre al despertar con esa ola de emociones esperaba que eso que soñaba no fuera real. Lamentablemente muchos sueños lo fueron y lo siguen siendo. Ahí hablamos de temas de viajes astrales. Creo que nunca habíamos tocado un tema de ese estilo aquí en el canal, pero está muy interesante. Yo personalmente nunca he tenido un viaje astral, pero he escuchado muchas personas que lo suelen tener muy seguido, tengo entendido, y que tal cual dicen lo mismo, ven su cuerpo, pueden salir, pueden estar alrededor de su casa, incluso más lejos. Es algo bastante interesante. Definitivamente estaría chido algún día poder experimentarlo. Pero ahora sí, como lo experimentaste tú, de que viste literalmente algo en ese sueño, en ese viaje astral que te hizo asustarte. Pudo haber sido algo así lo que manipuló de cierta manera algún tipo de sugestión, el haber tenido miedo de lo que viste en el sueño y eso hizo que en la vida real también lo vieras. Pudo haber sido y que por eso ahora también veas sombras, porque ese sueño te dejó un muy mal sabor de boca y por eso últimamente ya ves más sombras. Por el miedo a repetir la experiencia, no sé, pudo haber sido que también hayas visto algo que sí estaba físicamente ahí, no lo sabemos, pero definitivamente Mike fue una muy buena historia. Muchas gracias por mandarla, hermanitos. Y con eso llegamos al final del video. Tenía mucho sin verlos en un video largo. Últimamente solo había estado subiendo shorts. Espero que les haya gustado, hermanos míos. Y no se les olvide que si tienen alguna historia que me quieran mandar, ya sea de ustedes, de su papá, de su colonia, de su familia, de su ciudad, cualquier historia, hermanitos, pueden mandárnoslas aquí en los comentarios. Hermanitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero verlos pronto. Gracias. Y no se les olvide ver otros videitos. Por ahí teníamos uno de Slenderman. Tenemos otras anécdotas paranormales. Hermanitos, estaría muy chido que les echaran un ojo. Hermanitos, muchas gracias. Espero que no les pase nada tenebroso. O bueno, sí, para que me lo cuenten. Y sean felices, que eso es lo más importante. Adiós.